Hola a todos y a todas. Muchas gracias por venirse un sábado a la tarde acá a compartir este rato entre todos nosotros. No puedo dejar de decir antes que nada que para mí es un momento bastante especial, bastante emotivo por múltiples razones, las que son obviamente conocidas, que hace apenas 24 horas pudimos obtener quizás seguramente la respuesta política y judicial más importante en 560 días, que no es poca cosa. Pero además de eso, de lo que vamos a intentar hablar en un ratito, para mí Trelew es el lugar de mis afectos. Tengo una hermana, tengo toda mi familia, tengo mi familia biológica y mi familia ampliada. Eduardo Hualpa, lo voy a decir públicamente, es mi hermano de la vida y es un referente para mí en mi profesión desde muy chica. Y además de eso, también estar acá. Yo me he formado como abogada en las causas de lesa humanidad. He sido funcionaria judicial y funcionaria del Poder Ejecutivo y soy una férrea defensora de las políticas de memoria, verdad y justicia. Entonces tengo plena conciencia de lo que implica estar en este lugar y de lo respetuosos que tenemos que ser todos y cuidadosos de los sitios de la memoria. Por lo tanto, para mí hoy, les voy a ser absolutamente sinceros, hace un año y medio yo soy la abogada de Milagro y seguramente este debe ser el momento para mí más emotivo para dar una charla. He dado muchísimas charlas en todo el país, casi puedo hablar de memoria sin interrumpir horas sobre el caso de Milagro. Pero bueno, hoy es un día muy especial. Con los que estuvimos ayer sabrán lo importante y para aquellos que somos abogados militantes o militantes que trabajamos de abogado, estas cosas nos atraviesan el cuerpo, nos atraviesan nuestras vidas. Por ahí andaba mi hijo que hace poco me preguntó: mamá, ¿vos me querés más que a Milagro? Y yo pensé que tengo que tener algún problema serio, pobre chico. Prontamente lo tengo que mandar al psicólogo. Eso no es para que me aplaudan, eso habla mal de mí seguramente. Pero digo, estas son las cosas que nos pasan a los abogados militantes, que las causas que llevamos nos atraviesan. Entonces es imposible hoy no estar atravesada por la emocionalidad, no solamente contarles algunas de las cosas que me parecen más importantes para que todos se puedan llevar algunos retazos de la historia política, de la historia judicial y de la importancia y de la impronta que tiene hoy el caso de Milagro. Y cuando hablo de Milagro, para mí es muy importante que sepan, Milagro es la cara conocida, Milagro es el ícono, porque también era el ícono de representación de la Tupac Amaru. Pero además de Milagro están detenidas con ella 4 compañeras más: Mirta Guerrero, Mirta Izama, Gladys Díaz, Graciela López, y también están en Jujuy Alberto López y Javier Nievas, y después hay 4 compañeros de la Tupac en Mendoza que están con prisión domiciliaria, que es Nelly Rojas, su compañero y sus 2 hijas. Por lo tanto, yo menciono a Milagro, pero en Milagro van todas ellos y todos ellos, como así también todos otros presos políticos que con historias diversas, y no puedo dejar de mencionar a Facundo Jones Guala, a quien además de representar y ser su defensora, también tiene una vida atravesada y hoy está detenido con historias distintas pero similares a las que les voy a poder contar en este ratito el caso de Milagro, y si alguno tiene interés en particular por la zona después para poder charlar también de Facundo, lo podemos hacer. Y a partir, me quedé pensando en lo de Chiche. Si para Chiche Mandela tuvo un final feliz, yo espero que Milagro no tenga el mismo final feliz. 27 años detenida, por más que sea presidenta de acá 27 años, sería un final sumamente infeliz para todos, para ella, pero para todos. Para mí es importante, y no lo voy a decir porque soy feminista, aunque lo soy y lo digo casi siempre cuando empiezo a hablar, no, para que nosotros podamos entender por qué Milagro está presa, y quizás sí, porque podemos sumar a la larga lista que nos contó Chiche a Milagro como presa política. No puedo dejar de empezar diciendo que Milagro es mujer, ¿sí? Y esto es clave para poder entender el caso de Milagro. Y de hecho, las detenidas de la Tupac son casi todas mujeres. Y las que han quedado liberadas en el camino también han sido mujeres. Entonces no me parece un dato menor
También claramente hay que agregar que es mujer, que es indígena, que es negra, y lo voy a decir así porque es el modo en que lo hablamos con ella y que entendemos que hay que decirlo, y centralmente porque ella es una lideresa social muy potente. Sin lugar a dudas, ustedes sabrán, sobre todo hace unos años, la Tupac Amaru ha sido una de las organizaciones sociales, quizás la organización social en Argentina que ha tenido mayor capacidad de movilización, llegó a tener 70.000 afiliados en el 2009. Entonces, cuando pensamos y podemos caracterizar a Milagro como una presa política, uno lo primero que tiene que decir, partiendo inclusive de la definición, el marco teórico que nos daba recién el compañero, es que en principio, sobre todo mucho más en democracia, los presos deberían estar a disposición del Poder Judicial, es decir, el Poder Judicial a partir de una causa judicial, de un proceso judicial, a partir de ciertos presupuestos que se tienen que dar para que cualquiera de nosotros seamos detenidos, con cierto control de legalidad y con ciertas reglas del debido proceso, ese sería el único modo en el cual uno podría estar detenido. Lo cierto es que los presos políticos están a disposición del Poder Ejecutivo, es decir, hay una decisión política de encarcelar a una persona. Y esto puede suceder hoy en Argentina, porque uno dice, bueno, hace 4 décadas estamos recorriendo nuestra democracia, una democracia por momentos de baja intensidad, podemos discutirlo en términos políticos y teóricos, pero lo cierto es que a 4 décadas, digamos, en las 35 años de democracia que llevamos, aún hoy tenemos una grave debilidad, una seria debilidad en nuestros poderes judiciales. Y esto quiere decir que con algunas pequeñas ajustes en el Poder Judicial podemos tener jueces que violen esas reglas básicas. Yo siempre lo digo, es muy difícil ser defensor cuando vos jugás con ciertas reglas y del otro lado te cambian el juego. Entonces vos decís, bueno, yo juego con las reglas de la Constitución, con el Código Procesal, pero juegan con otras reglas. Podemos pensar, hay 2 o 3 cosas que voy a tratar de decir como para que tengamos todos algunos pantallazos. En principio no hay mejor forma de demostrar esta decisión política de detener a Milagro que las propias palabras del contador Morales, a quien Bobbio sí, quizás lo llegó a conocer porque tiene una larga recorrida en nuestra institucionalidad argentina, triste como en la época del 2001. Gerardo Morales dijo, ustedes saben que a Milagro la detienen el 16 de enero del 2016 en el marco de una acampe que estaban llevando adelante muchísimas organizaciones sociales, no solamente la Tupac Amaru, en la Plaza Belgrano, que es en la plaza frente a la Gobernación en Jujuy. A los pocos días, digamos, de detenida, Gerardo Morales dice públicamente, yo no voy a negociar la libertad de Milagro Sala por el levantamiento de la acampe. ¿Sí? Palabras de él, lo tengo Dixit. Yo suelo decir lo mismo, no confíen en los abogados, pero en este ratito confíen en lo que no les voy a mentir en nada. Entonces, quiere decir que el contador Morales entiende que él tiene el poder y que él no va a negociar, pero si él tiene la capacidad de negociar, quiere decir que él tiene la posibilidad de dejarla en libertad. Muchos meses más adelante, ustedes también recordarán que en octubre del año pasado, más precisamente el 31 de octubre, tomamos conocimiento de una resolución similar a la que tomamos conocimiento ayer, con otra envergadura, que es la del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que decía que la detención de Milagro era arbitraria y que el Estado argentino debía ponerla inmediatamente en libertad. Gerardo Morales, que habría que hacerlo hablar más seguido, sin lugar a dudas, como el presidente que tenemos, porque cuando hablan, digamos, no hay ni interpretación ni metamensaje, ¿sí? No, es lo que ellos dicen. Dijo, yo no voy a dejar en libertad a esa mujer. Lo dijo así, tal cual. Quiere decir que él es quien puede disponer, dejarla en libertad, porque de él depende, ni más ni menos, la detención que ella tuvo. Ahora, para pensar en presos políticos en democracia tenemos que pensar la utilización del Poder Judicial como una herramienta política para disciplinar al oponente. Puede ser en términos de criminalización, algo que los trabajadores, los militantes sociales en distintas épocas de nuestra democracia sabemos, los dirigentes indígenas, sabemos que es una herramienta común. La criminalización forma parte, sin lugar a dudas, de uno de los mecanismos que utiliza el poder político para
pelear, para batallar contra su oponente político. Ahora, en Jujuy hay dos hechos que me parecen importantes que todos conozcan, que quizás nos pueden caracterizar el Poder Judicial de Jujuy. En principio, ustedes saben, 10 de diciembre del 2015 asume Gerardo Morales como gobernador. A menos de una semana, el Congreso, la legislatura provincial estaba en receso, llama a extraordinarias por medio de un decreto y amplía, manda un proyecto de ley para ampliar de 5 a 9 los ministros de la Corte Provincial, del Superior Tribunal. En 24 horas, sin que se hayan conformado las comisiones, digamos, sin todo el procedimiento legislativo legal, se aprueba la ley por la cual se amplían. Y dos de los diputados radicales que levantaron la mano para aprobar el proyecto de ley de ampliación, en menos de 24 horas, es literal, menos de 24 horas, asumieron como miembros de ese superior tribunal. Una de las ministras que formaba parte antes de ese superior tribunal es una exdiputada radical, quien además es designada a partir del 31 de diciembre presidenta de ese superior tribunal, con una característica que también es modificada en ese decreto, que es que esa presidenta iba a intervenir en todas las salas durante todo el 2016, un factor clave para la detención de Milagro. Mientras tanto sucede algo. Esto es el 10 de diciembre, 14 de diciembre, a los 4 días, se planta la CAMPE frente a un pedido muy explícito que era una reunión con el gobernador. Las organizaciones sociales habían escuchado públicamente el anuncio de unas reformas vinculadas al otorgamiento de planes sociales y de trabajo con las cooperativas y le empiezan a pedir una reunión antes de asumir. Reunión que es negada. Para exigir esa reunión se hace la CAMPE. Una CAMPE absolutamente pacífico, debo decir. Lo cierto es que el 14 de diciembre empieza la CAMPE y Gerardo Morales le dice a su fiscal de Estado que inicie acciones legales, penales, contra Milagro Sala y 3 dirigentes más, y van y hacen la denuncia. Mientras tanto, en paralelo, podemos hacer la película, lo que va pasando en la legislatura. Cuando llega la causa, la denuncia, lo agarra un fiscal, y el fiscal inicia la causa, pero no imputa en particular a Milagro ni a ninguna de las personas, sino pide una serie de medidas para identificar quiénes eran, si esos hechos eran o no eran delictivos. Entonces Gerardo Morales le da la orden al fiscal de Estado, cosa que hace al otro día, y denuncia penalmente a ese fiscal por incumplimiento de los deberes de funcionario, por no haber no haber imputado a Milagro Sala. Tenemos en menos de una semana la cabeza del Poder Judicial modificado, un claro hecho que genera un disciplinamiento absoluto para los operadores judiciales de la provincia, con una nueva ley que se crea en esa misma semana, que es, hasta ese momento no existía Ministerio Público de la Acusación, Ministerio Público Fiscal. Jujuy viene con un poco de retraso en términos democráticos y de institucionalidad. Crean una nueva ley orgánica, crean el Ministerio Público de la Acusación y designan los primeros días de enero a su fiscal general, o a su, sí, ahí se llama fiscal general, a su procurador provincial. Tenemos una nueva institucionalidad judicial en el marco de 20 días de un nuevo gobierno. ¿Sí? Esto me parece que es importante, con una cabeza claramente política y, por otro lado, con un poder judicial disciplinado. Para todos aquellos que hemos trabajado, que conocemos desde algún lugar el poder judicial, sabemos que los poderes judiciales siguen siendo claramente los poderes de los estados locales o nacional más conservadores, donde la institucionalidad y la verticalidad tiene un rol fundamental, triste y fundamental en nuestra historia. De hecho, en ninguna de las dictaduras alcanzaron, en todas nuestras dictaduras, inclusive en la última dictadura cívico-militar, con exclusivamente borrar, sacar a los ministros de las Cortes locales y del Superior y de la Corte Suprema, para dejar todo el Poder Judicial funcionando, porque nunca vieron que había un obstáculo para llevar los hechos más atroces, ni más ni menos que con esos jueces y con esos fiscales y esos defensores que continuaron durante toda la dictadura. Entonces, me parece importante primero esto, centrar cuál es el rol que ha tenido el Poder Judicial y poder tener algunas pautas. Hay muchos más ejemplos al respecto.
quién es el primer juez que interviene, qué es lo que sucede, pero estos son muchos detalles que necesitaría quizás mucho tiempo. La idea de Gerardo Morales, que lleva adelante y que la sigue sosteniendo después de 560 días, es muy clara y nuevamente traigo la voz de ellos, digamos, para ponerlo. Ernesto Sanz, todos saben que es uno de los principales dirigentes de la UCR, amigo personal de Gerardo Morales, reconoce en una entrevista que le hace Radio Continental, o Mitre, no me acuerdo, el año pasado, dice públicamente, es cierto, la primera detención de Sala estaba mal, pero lo cierto es que Gerardo Morales con Milagro Sala en la calle no podía gobernar. ¿Sí? Esto, lo que recién decía Chiche, un reconocimiento explícito que para generar gobernabilidad necesitaban detenerla. Entonces, el objetivo que se lleva adelante en Jujuy, en este ensayo disciplinador, antidemocrático que estamos viviendo tristemente, es, por un lado, encarcelar a Milagro, y vamos a ver que después fue necesario a distintas camadas de dirigentes de la Tupac, pero a también destruir a la organización Tupac Amaru. No alcanza con exclusivamente detener a su líder, su lideresa, que no es para nada menor en una organización como la organización Tupac Amaru, sino también van a destruir y van a deconstruir toda la obra de la Tupac, que quizás eso nos puede ayudar a entender cuál es la necesidad del ensañamiento de prender fuego a los quinchos, romper las piletas, que a uno le cuesta, pero quizás esto nos puede ayudar. Entonces, en ese sentido, hay un dato que yo creo que es único, que quiero creer que es único. El 12 de enero del 2016, es decir, 4 días antes de tenerla a Milagro, ese día Milagro fue llamada a indagatoria, Milagro se presenta, digamos, no es que no fue a la indagatoria por el acampe. Gerardo Morales dicta un decreto provincial, yo lo llamo un bando militar. Lo cierto es que en mis 45 años nunca vi un bando militar, pero mi imaginación me hace parecer que esto debe ser lo más parecido a un bando militar. Tiene, como yo les digo que no confíen en los abogados, lo voy a leer porque es tan poco creíble que esto pueda ser un decreto del año 2016. En principio, en el artículo 4 le dice que le instruye al fiscal de Estado para que inicie un proceso para quitarle la personería jurídica a las asociaciones civiles que están detalladas en el decreto, entre las que está la Tupac Amaru, con motivo del o de los delitos cometidos en oportunidad de la toma y acampe en el determinado paseo. Es decir, instruye al jefe de los fiscales para que le saque la personería jurídica por los delitos los cometen las personas, no las asociaciones civiles. Y para que todo el mundo entienda, la personería jurídica es el DNI, así como nosotros tenemos un DNI las personas, esa personería jurídica es el DNI de una asociación civil, de una persona jurídica no de existencia real. Pero además cita en ese mismo artículo la Constitución Nacional y el Código Civil y Comercial que prohíbe la quita o la suspensión de las personerías jurídicas, digamos que exclusivamente lo puede hacer el Poder Judicial. No importa. Pero el bando militar acá viene con el artículo 5 que dice: dispónese que aquellas personas y organizaciones que a partir de la 0 hora del 14 de enero del 2016 sigan realizando la toma y acampe en el determinado Paseo de la Bandera, estarán excluidas de los planes y programas que se aprueben y ratifiquen en el decreto acuerdo. Asimismo estarán excluidas, es decir, quien 24 horas después, 0 hora del 14, sigan en el acampe, ni hablar, que no es necesario aclarar que tenemos el derecho a peticionar a las autoridades, a movilizarnos, a protestar, era una movilización pacífica, no importa, derechos constitucionales, pero todo aquel que siga después de mañana ahí va a ser excluido de los planes, programas, todo tipo de beneficio o plan social, adjudicación de lote o vivienda, o plan o programa de vivienda, núcleos hímedos y demás obras a realizar por cooperativas u organizaciones sociales. Esto lo dictó Gerardo Morales, decreto 403G del 12 de enero del 2016.
Claramente no alcanzaba con tenerla preso a Milagro, a quien la iban a detener el 16 de enero, un sábado a la mañana, por una orden que se le da para que la lleve adelante el ministro de Seguridad. Si alguien vio esto, no sé, los que tenemos muchos años, pero bien. Lo cierto es que con la proscripción de la Tupac, que se inicia con ese decreto y que termina con la sentencia en un juzgado de un juicio contravencional el 29 de diciembre, por el cual se le quita la personería jurídica a la Tupac, se le aplica una multa. Finalmente esta sentencia y este juicio fue declarado nulo porque estaba plagado de irregularidades. Había una necesidad muy clara que era sacar del juego a la organización Tupac Amaru y a su dirigencia. Para acá vamos a ver que durante el transcurso de este año y medio se llevan, pero inicialmente sobre todo, una serie, vamos a ver ciertas prácticas que han utilizado para el caso de la persecución de Milagro. En principio... no está todo en orden. Bien, bien. Díganse hay que salir corriendo o algo. Quizás Gerardo Morales, yo siempre pienso que estarán... Vamos a ver que se llevaron adelante una cantidad de abusos y de ilegalidades. Les voy a mencionar algunas muy poquitas, también podríamos dedicarle un rato largo a contar uno por uno. La primera es, ustedes saben que Milagro era diputada provincial con mandato hasta el 2019, hasta el 2017, que renuncia el 10 de diciembre del 2015 para asumir su banca como diputada del Parlasur. El Parlasur es como un órgano legislativo del Mercosur. Hay una ley nacional que le otorga a los diputados del Parlasur fueros. Los fueros, ahora con lo de debido y digamos todo el mundo sabe más o menos qué es, está más o menos a tono, son ciertos privilegios que tienen en función de los cargos aquellos funcionarios que ocupen esos cargos. En particular, la inmunidad de arresto es aquella que dice que una persona desde que es elegida en el cargo, para ser detenido, no para ser juzgado, no para ser indagado, no para ser condenado. Para ser detenido tiene que tiene que pasar por un procedimiento que la misma Cámara, el mismo órgano que interviene, tiene que hacer, que se llama desafuero. Esto tiene alguna lógica, si no yo me saco encima al oponente político, exclusivamente denunciándolo, pido la detención, o soy amigo de cualquier juez federal, por ejemplo, y tendríamos detenidos a quien nosotros querramos. Entonces hay como un control propio de la Cámara. Milagro tiene, como diputada del Parlasur, esta inmunidad, la cual no se le ha respetado. Sin embargo, también en la causa, y el mismo 16 de enero, el mismo 28 de enero, cuando sale la segunda orden de detención, ahora voy a contar, hay dos personas más que tienen fueros. Una es Mabel Balconte, un triste personaje de esta historia, que voy a contar algunas cosas, que es legisladora provincial, y Marcia Zagardía, que es concejal de San Salvador de Jujuy. A ellas dos se les respetan los fueros, se les imputan lo mismo que a Milagro, se pide la detención de las tres, sin embargo a aquellas sí se les respetan los fueros, a Milagro no se le respetan los fueros. Otra de las cosas quizás más graves que yo haya visto y que espero no ver cosas más graves que esa es la fiscal que pide la detención de Milagro por el acampe y la segunda detención que va a ser a los 10 días es una fiscal del fuero de menores que estaba de turno del 1 al 15 de enero. Bien. El 15 era el día que ella tenía que dejar su turno porque estaba en feria judicial. Ustedes imaginen San Salvador de Jujuy, pleno enero, 15 de enero era viernes. A las 10:20 de la noche, Liliana Fernández de Montiel pide por escrito a esa hora, imaginen, feria judicial, Jujuy, 45 grados a la sombra, presenta el pedido de detención de Milagro por el acampe. Sábado a la mañana, el juez que tenía que intervenir dicta la orden de detención. Inmediatamente dice, yo les pido, si hay algún judicial, porque esto es, dicta la orden y dice, sintiéndome descompuesto, pido licencia. 12 del mediodía, va al Superior Tribunal de Justicia el pedido de licencia,
Y casualmente, sábado 16 de enero, estaba trabajando la presidenta del Superior Tribunal, la exdiputada radical, que dice, le doy licencia, y sin explicar por qué, designa a su ex yerno, ¿sí?, con quien fue socio y con quienes estudio, que había representado a Gerardo Morales en una denuncia contra el correo a Macri, ¿sí?, en el año 2001, toma la causa y es donde se mantiene. Ese juez es el que hoy todavía tiene la detención de Milagro, se llama Merco, porque estos canallas hay que nombrarlos siempre. Entonces, el 16, esta fiscal debía dejar de trabajar, no era competencia de ella. Sin embargo, este nuevo Ministerio Público de la Acusación, reciencito creado, con Sergio Lelo Sánchez, que es el fiscal general, dicta la resolución 1 del Ministerio Público de la Acusación. Para la historia, dice esa resolución, no la traje para que me crean. Dice, desígnase a Liliana Fernández de Montiel para que intervenga en todas las causas que se radicarán contra Milagro Sala. Lo tendría que haber traído porque es poco creíble. Yo voy a contar algo. Nosotros trabajamos mucho con Zaffaroni, primero porque yo soy docente, di clases con él, yo se la llevo la resolución. Y me decía, no, me estás jodiendo. No puede ser. No, sí, Raúl, mirá, no puede ser. Pensaba que era como una joda, algo que alguien había cagado, que a mí me había llegado algún que era como pescado podrido, te están dando esto nada más que para hacerte caer. No, esto es así, esto es la institucionalidad jujeña. Podría seguir contándoles bastantes otras cosas, sin lugar a dudas. Lo que nos empieza a pasar en el transcurrir del año pasado es, ustedes saben que cuando apenas la detienen a Milagro el 16 de enero, Milagro, el hecho de una detención por una movilización, por el derecho a la protesta, esto cobró una repercusión a nivel internacional muy, muy grande y se levantaron las voces de todo el mundo. Entonces, muy rápidamente se inicia una segunda causa, que es por la que hoy centralmente continúa detenida, que quien denuncia es Walter Morales, el hermano de Gerardo Morales, y el fiscal de Estado, Miranda, que es designado por Morales, por fraude de administración pública y de asociación ilícita. Rápidamente lo que hacen es a los 10 días la escarcelan, le dan el cese de la detención por la causa de la Campe, pero el mismo día ella es notificada las dos cosas concomitantemente, el cese y una nueva detención por una nueva causa. Desde ahí en adelante, durante el año 2016, tuvimos promedio de una nueva causa abierta por mes. Este año tuvimos un poquito menos, pero tuvimos varias causas nuevas. Entonces llegamos a tener un promedio de 10, 11 causas durante el 2016. Esta idea de la sucesión de causas, se abría una nueva, la llamaban nuevamente indagatoria, etcétera, etcétera, es una de las cuestiones que valoró especialmente el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, quien dijo que parte de la persecución implicaba esta sucesión de causas como enganchadas, como si fuesen un dominó. Ahora, otra de las prácticas, como para ir poniendo algunas cuestiones que recorrieron todo y que siguen recorriendo tristemente el caso de Milagro, es la utilización del hostigamiento y de las presiones para generar denuncias contra Milagro. Les decía hace un rato, el caso más paradigmático es el caso de Mabel Balconte, que es esta legisladora provincial, que entró, asumió su cargo en la legislatura, ni más ni menos en la alianza con la Tupac Amaru, con el Fuyo, quien fue subida a un auto en el momento que ella tenía que ampliar su declaración indagatoria. Ella tenía la misma idéntica imputación que Milagro, la sigue teniendo. Fue si no me equivoco, fue en el mes de abril, creo que el 22 de abril, no quiero faltar a la verdad. Fue subida a un auto por dos personas desconocidas, le hicieron saber que ella debía declarar en contra de Milagro, y en caso que no lo hiciera, contra Milagro, con la historia de que la plata la sacaban en bolsos desde Jujuy, que la llevaban a la quinta presidencial, que para eso lo usaban al Cuervo Larroque y a Máximo Kirchner. Voy a contar algo que no conté nunca, pero como ahora va a salir publicado dentro de poco en un libro, puedo empezar a contar algunas cosas porque igual se van a enterar. Ese día yo estaba viajando a Jujuy.
Era un viernes a la mañana, estaba en Aeroparque esperando, el avión se había retrasado y recibo yo un llamado en mi celular con la característica de Jujuy. Atiendo, obviamente, y me dice una persona, bueno, sos él, digo, me sale corta, así, mira, tengo que decirte algo. Esa mañana ampliaba su declaración indagatoria a Mabel Balconte. Los abogados hasta ese momento, Justi y Spinazzi, yo ya me había reunido un par de veces en Jujuy. La persona me dice, Mabel Balconte va a declarar en un rato, eran las 8, a las 9 estaba citado. Te quiero contar que ayer a la noche ella me contó llorando que había sido subida a un auto, que le habían dicho que tenía que cambiar sus abogados, que el abogado que tenía que designar se llamaba Guillermo Puerta, que tiene que decir, que tiene que involucrar a El Cuervo, a Máximo, tiene que decir que la plata la sacaban de tal forma, y que en caso que ella no declare eso, le van a sacar los fueros, pero además 2 de sus hijos eran presidentes de 2 cooperativas y ambos estaban imputados en la causa con una imputación más, digamos, no estaban como por la asociación ilícita. Uno de sus hijos, yo me entero en esa conversación que yo recibo, tenía una causa, son de San Pedro es una localidad cercana a San Salvador, tenía una causa evidentemente por algún abuso vinculado a delitos contra la integridad sexual. Entonces le dicen que además su hijo iba a avanzar esa causa si no declaraba eso. Y me dice, yo te lo tengo que decir antes de que ella entre a declarar. Hay algo que es muy particular, yo estaba tomando un café esperando y yo empiezo a anotar todo en un ticket de una Habana de Aeroparque, todos estos datos, corto, llama mi avión y a mí me empieza a agarrar un nivel de desesperación. Además yo le digo a la persona, bueno, pero vos no podés denunciar. No, yo vivo en Jujuy, vos querés que yo denuncie, yo me tengo que ir de la provincia. Le pedí sus datos, no me los quiso dar. Empiezo a hacer un montón de llamados a los pocos conocidos del ámbito político en Buenos Aires. Finalmente llamó a un conocido y le digo, te tengo que decir todo esto, me estoy subiendo al avión en este momento, hacé lo que puedas con esta información. 2 horas después me bajé en San Salvador de Jujuy y estaban en todas las placas de todos los medios la ruta del dinero K, ¿sí? Que era San Salvador de Jujuy, Olivos. Esto es la primera vez que lo cuento. Yo me quedé como muy indignada con esa persona, que no sé quién es, porque me parecía un acto de semicobardía, digamos, me lo cuenta a mí como si yo, además, claramente si alguien tenía la menor posibilidad de hacer algo con esa información, era yo, que era la abogada de Milagro, digamos, que yo saliera a decirlo. Además tampoco tengo muchas más herramientas, mis herramientas son centralmente jurídicas, pero eso es, por ejemplo, uno de los sucesos que nos atraviesa en este caso. Hay otro caso, y voy a poner otro ejemplo que es bastante particular, que es el de Liliana Fellner. Todos saben que Liliana Fellner es senadora por Jujuy, ahora se le vence el mandato. Y Liliana Fellner dijo, de hecho esto forma parte de una denuncia que presentamos en Comodoro Pi, que el gobernador Morales le había dicho que si ella no votaba a favor del pago de los fondos buitres, él iba a hacer que metan en las causas y que queden detenidos los intendentes peronistas de Jujuy que estaban vinculados en todas las causas que tienen que ver con la ejecución de las causas, de la ejecución de la obra pública de vivienda. Váyanse a fijar que votó Liliana Fellner, digamos, si efectivamente votó a favor del pago de los fondos buitres. Y yo traigo estos 2 ejemplos, tengo uno más que es mucho más grave, solamente para pensar si una senadora nacional y una legisladora provincial han cedido. A Mabel Balconte le costó que a los 25 días se tomara 20 pastillas y se quisiera suicidar, estuvo internado muchas veces, sigue en libertad, y sus hijos también, ¿no? Digamos, porque evidentemente parece que cumplen la palabra. Ahora digo, tenemos el caso de Beto Cardoso. Beto Cardoso es un compañero de la Tupac que está detenido en el penal de Gorriti, quien fue detenido en virtud de una causa y fue torturado. De hecho, no hubo forma de que lo pudiéramos ver durante la primera semana, y él lo cuenta, y ahora ya nosotros lo hacemos público y salió publicado también en Página 12, que lo torturaron para que dijera que Milagro Sala se había apoderado de dinero y que él efectivamente dijo, él no iba a hacer eso de ninguna manera, que no era la verdad.
y cada tanto nos cuentan que la familia recibe llamados para intentar negociar, cosa que en otro caso, que es la misma causa Páez, es otro imputado, lo hizo y con un procesamiento firme quedó absuelto a pedido del fiscal. Podría contarles muchísimas presiones más, en todas las causas estamos con casos similares. Hay otra de las estrategias que se ha dado, que esto empezó a ceder en estos tiempos, pero que en los primeros 5 o 6 meses de la detención fue moneda corriente en Jujuy, que tiene que ver con la aplicación del terror. Ustedes saben, y esto en la última dictadura cívico-militar fue moneda corriente, ustedes saben que la aplicación de una práctica del terror hacia una persona, hacia una familia, tiene efectos diseminadores en la sociedad. Alcanza no solamente al que es víctima directo, sino que en el medio y en la sociedad esto se disemina de una forma muy potente. Durante los primeros meses de la detención de Milagro, se detenía a cualquier persona en Jujuy que estuviese la campera color caqui, tan querida para mí ahora, con la cara, con el logo de Tupac y con las siglas de la organización. Y se llevaron adelante una serie de procedimientos masivos, generalizados, a plena luz del día. Sin lugar a dudas, el más grave fue el del 29 de abril del año pasado, en el marco de un paro general. Ustedes recordarán que el 29 de abril del año pasado todas las centrales sindicales convocaron a un paro general en las vísperas del 1 de mayo, y ese día se llevaron adelante 35 operativos en el barrio de la Tupac, en el barrio del Alto Comedero. Los 35 operativos se hicieron en plena hora de la siesta, con una espectacularidad pocas veces visto, inimaginable para Jujuy, rompiendo las puertas. Hay varios relatos que si los buscan en los diarios es muy interesante, con armas largas, con grupos especiales de fuerzas de seguridad, que además en ninguno de los operativos se llevó adelante, se secuestró nada. Y esto me parece que es lo más importante que uno pueda entender, lo que tenía una finalidad esos 35 operativos. Y la finalidad era que quedara claro, absolutamente claro, en el barrio del Alto Comedero, en el country, qué pasaba a aquellos que militaban, aquellos que seguían sosteniendo la militancia en la Tupac. Creo que además hay otro factor que no puedo dejar de mencionar y que me parece que es absolutamente fundamental, que es, uno puede pensar la pata política, uno puede pensar la pata judicial en este caso, pero hay una pata que es la pata mediática. El rol de los medios hegemónicos de comunicación fue absolutamente necesario y sigue siendo absolutamente necesario. Hoy podemos leer las tapas de todos los diarios hoy y ver que un hecho jurídico, político, sin lugar a dudas, como es la resolución de la Comisión Interamericana, se puede presentar de las formas más diversas, como si estuviésemos frente a 4 o 5 resoluciones. Ahora, ¿qué hicieron los medios? Es cierto que frente a la detención de Milagro por el acampe, la imagen de Milagro militante, de Milagro dirigente, era una imagen que había que hacerla pelota. Para criminalizar a Milagro había que convertirla en una chorra. A mí me encanta, la gente sigue preguntando por la causa de los autos. Hoy me lo preguntaba mi hermana y yo le digo, Milagro no tiene ninguna causa por los autos. ¿Quién sabe eso? Nadie. ¿Por qué? Porque Clarín instaló que había una causa por los autos de primera gama. No tiene ninguna causa Milagro por los autos. Sin embargo, en el imaginario social, claramente Milagro es una chorra. Y es necesario pasar 1.000.000 de veces en abril del año pasado una imagen de un banco en donde 3 negros se llevan plata. No había armas, no era un asalto lo que estábamos viendo. Eran 3 personas, si se los hubiese llevado Juncadela y hubiese estado 2 hombres de traje, no le hubiese llamado la atención a nadie. Pero alcanza con la imagen repetida, ¿sí?, con música de fondo, para que toda la sociedad entienda que efectivamente lo que estaban haciendo era un delito. Digamos, donde no hay ningún delito porque ese dinero que se sacaba del banco implicaba
el cobro a partir de un convenio de la nación con la provincia, de la provincia con el municipio, del municipio con cooperativas, con firmas para que se saque ese dinero vía cheque. Sin embargo, se instaló, y claramente es necesario para poder llevar adelante esta cantidad de monstruosidades que les estoy contando, no es posible sin que suceda algo que se llama percepticidio. Y el percepticidio, que es un término que aprendí en estos tiempos tristes, podríamos hablar también de la posverdad, quiere decir que hay mucha gente que renuncia, como si fuese un suicidio, a percibir lo que sus propios sentidos le hacen percibir y que simplemente consumen, compran, hacen propio un relato oficial que no tiene un correlato, un relato que no tiene un correlato en la realidad. Entonces, cualquiera que va a Jujuy y ve la obra de la Tupac no tiene más nada para decir. Y en Jujuy todos vieron la obra de la Tupac. Sin embargo, no hay ninguna duda que alcanza con instalar en los medios de comunicación, en prime time, llevando a 3 o 4 operadores políticos para que todo el mundo entienda que Milagro es una chorra y como Milagro es una chorra está bien que esté presa. ¿Qué importa Naciones Unidas? ¿Qué importa el sistema interamericano? ¿Qué importa cada uno? Para terminar, y si quieren podemos hacer algunas aclaraciones con la mañana, yo creo, y lo vengo sosteniendo así, ustedes saben que la quema de las brujas en la Edad Media tuvo una función central, esencial. En la Baja Edad Media, las brujas, la cacería de las brujas, igual que su enjuiciamiento, no de cualquier modo, ¿sí? La quema en la hoguera tenía una función, tenían funciones muy, muy particulares, que eran centralmente modos de control social en los cuerpos de las mujeres, pero era un modo de control social. Y por eso la idea de la dilapidación pública tiene una función muy clara como efecto de control social, acá yo agrego de disciplinamiento social. Milagro es mujer y sin lugar a dudas es una subvertora de todos los cánones y de todos los patrones que se esperan de las mujeres por una sociedad patriarcal como la que vivimos. Milagro, sin lugar a dudas, desafió al poder político. Ustedes saben que en Jujuy durante toda su historia de su institucionalidad siempre se manejó con el bipartidismo, peronismo, radicalismo y con alianzas entre los dos partidos. Esto sucedió hasta el 2011, hasta el 2013, en que se presenta por primera vez al tercer partido, que es Fuyo, y que les va muy bien, que es el partido de la soberanía creado por Milagro. Pero también desafió, demostrando que no los trabajadores, ¿sí? Sino los caídos del mapa, aquellos que eran los desocupados de la década del 90, que habían dejado las políticas neoliberales. Ella lo dice así, los tranza, los pibes chorros, que se podían organizar y trabajar, pero que además podían ejecutar obra pública a un mejor precio y con mejores tiempos y con mayor eficiencia que el sector privado. La construcción de la obra de la Tupac afectó gravemente al sector privado vinculado a la construcción. Pero además Milagro y la Tupac tuvieron un rol absolutamente central en obtener el juzgamiento, el llamado indagatorio y después el procesamiento de Pedro Blaquier. Y Pedro Blaquier, para los que no conocen, es, además del dueño del Ingenio Ledesma, el dueño de la provincia de Jujuy. Vayan a Jujuy, en el aeropuerto de Jujuy les da la bienvenida Ledesma. No sé, lo del otro día saqué una foto y me vinieron a buscar los de seguridad, porque yo siempre lo digo y quiero mostrarlo, y no sabía que estaba prohibido sacar fotos en la parte ya de adentro, que es donde estás. Me vinieron a buscar los policías en Jujuy para que no saque esa foto, la saqué igual. Blaquier, desde la década del 80 se sabe sus responsabilidades en las conocidas noches del apagón, que se acaban de cumplir 40 años, 41 años en estos días. Y gracias a una movilización absolutamente masiva del año 2011 de la organización Tupac Amaru junto con los organismos de derechos humanos de Jujuy, es que se consiguió llamarlo indagatoria, indagarlo, se consiguió procesarlo, se consiguió que se confirmara ese procesamiento y después la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal le dictó en una situación única en la historia de la casación una falta de mérito
Es la misma Sala Cuarta que ahora acaba de confirmar, los mismos 3 jueces, la condena de los huevos de Milagro. Entonces, no hay ninguna duda que esta mujer que desafía los cánones y los patrones esperados para un político, para una mujer, desborda cualquier orden y que es necesario dilapidarla. Yo creo que Milagro es la presa, en doble sentido, del contador Morales, y creo que centralmente mientras Milagro esté detenida, todos y todas estamos en libertad condicional. Así que me parece que esto es la clave, y es la clave que tenemos que nosotros tener en cuenta de por qué es tan importante. Porque más allá de Milagro, lo que está en juego es la institucionalidad democrática de nuestro país. Así que ahora, si quieren, les cuento un poquito de la resolución, 2 o 3 claves que me parece importante que todos sepan, y después podemos preguntar, porque yo puedo hablar, ya se dieron cuenta, todo el tiempo. Me voy a tomar medio mate. Ustedes saben que Argentina tiene sus propios poderes provinciales, un poder federal, la Corte es el superior tribunal que tiene nuestro país. Sin embargo, nosotros tenemos un doble régimen, ese es nuestro sistema nacional, pero tenemos un sistema también interamericano. Ese sistema interamericano es para todos los estados que conformamos la OEA, somos 35, tenemos 2 órganos. Sí, uno es la Comisión Interamericana y otro es la Corte Interamericana. Son órganos supranacionales. Lo único que hacen la Comisión y la Corte es hacer un control sobre si lo que sucede en términos jurídicos en Argentina son compatibles o no con la Convención Americana en principio. Lo estoy haciendo muy sencillo con la Convención Americana. En general, uno llega a la a la Corte, solamente se accede a la Corte Interamericana pasando primero por la Comisión. Uno solamente puede acceder a la Comisión como regla cuando vos terminaste todo tu proceso en tu país, llegaste hasta el lugar máximo y de ahí vos podés llegar a pedir, a peticionar ante la Comisión. Sin embargo, en algunos casos que tienen que implicar urgencia, que tienen que implicar un daño absolutamente irreparable, es decir, tienen que tener un nivel de excepcionalidad muy grande, uno puede ir a pedirle a la Comisión antes de que el caso termine. Eso se llama una medida cautelar. Esto es lo que se pidió, esto es lo que pedimos en favor de Milagro. Uno tiene que demostrar que la situación que está viviendo una persona, que la situación que está viviendo una persona requiere una urgencia que si yo espero llegar hasta el final del recorrido, del caminito, este transcurso del tiempo me va a generar un daño absolutamente irreparable, que cuando llegue a la Comisión en 7 años, en 8 años, yo voy a tener acá una situación que ya, digamos, es absolutamente imposible de reparar. Lo que se pidió en el caso de Milagro y lo que salió ayer fue solicitado el 28 de enero del 2016, fue decir que efectivamente la detención de Milagro tenía alguna vinculación con una persecución política, centralmente. Se puede decir varias cosas. Esto es un proceso, una medida cautelar en el cual interviene una parte que es el que pide esta medida, que en este caso es el CELS, Amnistía Internacional y Andes, que es una organización de derechos humanos de Tucumán, y por otro lado el Estado argentino. A nivel internacional, solo responde el Estado argentino. Ustedes piensen, la Convención Americana, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre no lo firma Chubut, no lo firma Formosa, Jujuy. El Estado argentino es el único que se puede comprometer y por ende es el único que puede ser responsable. Esto va porque ya pueden ver las declaraciones de ayer y de hoy para demostrar lo que es absolutamente falso. En este marco, durante el 28 de enero del año pasado, hasta hace muy poquitos días, la Comisión Interamericana pedía información a los peticionarios y corría vista al Estado, iba y volvía. Infinitas. No les quiero mentir, pero por lo menos 10 intercambios de información hubo entre el Estado argentino y los representantes, en ese caso de Milagro, que sería el CELS. Lo que se fue viendo en el transcurrir de este año y medio es cuál
una de las modalidades que podíamos agregar, que por eso no la conté, a este caso, era el modo de hostigarla por medio de la detención. No solo la detención en sí, que ya les conté, que claramente tiene que ver con una finalidad política, sino además cómo hacemos para hostigar a esta mujer estando detenida. Por ejemplo, la traslado a cada vez que había que notificarla algo, en vez de mandar un funcionario judicial al penal para notificarla, la trasladaban a ella con 40, 50 efectivos, con chalecos, con cara tortuga, todo Robocop y con sirenas por todo San Salvador. Entonces, esto genera un hostigamiento, además nosotros lo pedimos como abogados en reiteradas ocasiones, señores, digamos, además ya no tiene ningún sentido, salvo que sean actos propios, pero sí ya se tienen que notificar. Por ejemplo, amenazas de parte de la subdirectora del penal del servicio penitenciario, hechos vinculados a sanciones disciplinarias todo el tiempo. A Milagro nos decía, me dicen todo el tiempo que me inician sanciones porque hablo en tono alto. Digo, ¿cómo puede ser? Si nosotros los abogados pedíamos que nos den vista de esos sumarios disciplinarios, nunca nos dieron vista, nos decían que no nos podían dar vistas, que no nos tenían que dar vista. Bueno, la sucesión de hechos, que los relata muy bien la Comisión Interamericana, dice, en definitiva, que el Estado argentino, en principio, primero entienden que se encuentran todas las circunstancias que ameritan el dictado de una cautelar. Esto lo dice la Comisión. Dice, hay urgencia, hay excepcionalidad, hay irreparabilidad en el daño. Nosotros debemos intervenir. Es la primera vez en la historia de la Comisión Interamericana, hace 50 años tiene vida la Comisión Interamericana, que dicta una resolución, una medida cautelar vinculada a una libertad de una persona. Digo esto para que también podamos ponerlo en contexto. Y dice, en uno de los puntos, que es el punto 45, que la Comisión Interamericana ya le dijo el 2 de diciembre, pero por medio de un comunicado, ahora lo hace ni más ni menos que en el medio de la resolución, que el Estado argentino debe cumplir con la resolución del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, que sin lugar a dudas dice que determinó que la detención de la señora Sala es arbitraria, llamando a su liberación inmediata. Le guste o no a Clarín, le guste o no a Gerardo Morales, la Comisión Interamericana dice que el Estado argentino tiene que cumplir con esto. Y agrega una cosa más, que es muy importante, unos párrafos adelante, que dice que el hecho de que Argentina mantenga la detención de Milagro a pesar de esa resolución del grupo de trabajo, constituye un posible indicio que reforzaría lo alegado por los solicitantes en cuanto a la presunta intención de criminalizar su liderazgo social. Le dice, señor, que usted, a pesar de que Naciones Unidas le dijo tiene que dejar en libertad a esa mujer, usted la mantiene, es un indicio más de que efectivamente usted lo que está persiguiendo es su liderazgo social y ni más ni menos que es una presa política. Eso lo agrego yo, no lo dice la resolución. En definitiva, después dice que teniendo en cuenta los hostigamientos, la situación que está viviendo Milagro, ustedes saben que hubo un hecho de autolesión el 22 de febrero de este año de parte de ella, un cuadro depresivo que sube y baja constantemente. Todo esto fueron hechos constatados por la Comisión, en parte por este intercambio que les hacía alusión, pero además el 16 de junio pasado vivimos otro triste hecho histórico, porque no es algo para vanagloriarse, que la Comisión Interamericana, por primera vez en la historia de la Argentina, hizo una visita a un detenido en su lugar de detención. La Comisión viajó en el 79 a tomar denuncias de las víctimas del terrorismo de Estado, pero no hizo visitas in situ de personas detenidas. En el caso de Milagro viajaron el 16 de junio, yo tuve la posibilidad de compartir ese encuentro entre el presidente y la vicepresidenta de la Comisión Interamericana con Milagro y con Luis Paz, que es otro de los abogados del equipo, y ellos pudieron constatar de primera mano, pudieron hablar 3 horas con Milagro y pudieron, evidentemente ellos lo cuentan, ellos dicen que fue fundamental esa visita y por eso entienden que la prisión preventiva de Milagro atenta contra la vida y atenta contra la integridad física. Y por eso dice que tiene que tomar en el plazo de 15 días medidas alternativas a la prisión preventiva. Y dice, como por ejemplo la prisión domiciliaria o la libertad fiscalizada. Eso es lo que dice. 2 aclaraciones solas, como me parece los datos más importantes para que todos tengamos una información clave. La Comisión Interamericana, en el marco de esta medida cautelar,
recuerden que es algo absolutamente excepcional, es decir, no puede meterse, no tiene competencia, no tiene jurisdicción para poder decir si ella estaba bien o mal detenida, ni si ella es culpable o inocente. Eso, y lo dice la comisión, lo puede resolver en una cuestión de fondo. Es decir, una vez que quede firme una condena y que se haya apelado y se hayan terminado los recursos internos, recién ahí uno podría ir a pedir eso. Pero en el marco de una medida cautelar, no puede, no tiene competencia para decir eso. Por eso, el modo de que uno pueda decir, quiere decir que la comisión dice que es culpable, que está bien detenida, como pueden titular muchos de los diarios nacionales, o de salir a decir los funcionarios judiciales y políticos del nivel nacional y del nivel de Jujuy, no está vinculado a su ignorancia. Ellos saben que la comisión no lo puede decir, y efectivamente es una utilización de este hecho político de gran envergadura, que para nosotros es sin lugar a dudas un triunfo triste, porque nuevamente, y perdonen las comparaciones, tenemos que salir a buscar justicia afuera del país, porque adentro del país evidentemente no la vamos a poder encontrar. Así que bueno, muchísimas gracias.